Empecemos. Como si fuera una historia de terror. Ya se sabe que detrás del envío de unas frambuesas con chocolate impregnadas con talio, un veneno infalible, estaría la señora Zulma Guzmán Castro. La Fiscalía ha investigado a fondo y tiene razones suficientes para creer que la muerte de dos niñas y el intento de homicidio de los otros dos, porque fueron 4 los enfermos, no ha sido el único crimen contra esa familia y con la misma sustancia mortal. El metal más tóxico del planeta y un caso que no puede quedar impune. De las primeras personas que comenzó a hablar de toxicología y fue de toxicología forense fue el profesor Guillermo Uribe Cuaya hacia la década de los años 30 del siglo pasado, cuando era ya director de la Oficina de Medicina Legal y posteriormente fundador y director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¿Ese es su abuelo? Después aparece mi papá, Camilo Uribe González, que hizo toxicología clínica en Buenos Aires, en la Argentina. En el 64 tuvo una familia intoxicada por sulfato de talio en una tentativa de suicidio. Falleció uno, sobrevivieron 2 y el esposo, el padre de esa familia, fue quien aportó los recursos para crear la clínica de toxicología Uribe Cuaya, que llegó a ser tal vez el centro de atención particular de referencia en toda América Latina. El doctor Camilo Uribe viene de una dinastía de médicos, todos expertos en una rama muy particular de la ciencia. 4 generaciones dedicados a la toxicología. A la fecha hay más de 200 toxicólogos clínicos formados en Colombia. En el año 93, él mismo creó la especialidad en la Universidad del Rosario, de donde es egresado, y abrió el primer posgrado en toxicología clínica para médicos en Colombia. Uno de los padres de la medicina decía: todo es tóxico y nada es tóxico. Todo depende de la dosis, de la concentración y de la vía de administración. El talio es muy liposoluble. Eso quiere decir que es muy afín por el tejido graso. Y los seres humanos tenemos muchísimo tejido graso, entonces él va y se deposita, se pega en ese tejido graso y así se comienza a distribuir en el organismo. El talio puede tardar hasta 30 días con tratamiento en hacer eso. Cuando se descubrió la toxicidad del talio en el sistema nervioso, salieron del mercado plaguicidas y otros productos a base de talio. Está prohibida su venta y comercialización en el país desde el año 70. En el caso específico de Colombia, existían unos rodenticidas, unos raticidas, a base de una sal de talio, que era el sulfato de talio. Esto ya no está en el mercado, pero tenía incluso unos nombres muy sugestivos: Mata 7, Instantáneo, y eran sustancias empleadas para, sobre todo, tentativas de suicidio en adultos, accidentes en niños. También se presentaron intoxicaciones por talio debido a que muchas cremas depiladoras, sobre todo que empleaban las damas, venían a base de talio, porque una característica del talio es que produce una lesión en el folículo piloso, entonces no permite que haya vello. Como los síntomas son tan confusos, es probable que se confunda con los efectos de una intoxicación alimenticia, por ejemplo. Después, ya es demasiado tarde. Lo primero que produce es un cuadro gastrointestinal. Él irrita la mucosa gástrica y lo que va a producir es náuseas, vómito, diarrea, ardor en el estómago y un cuadro gastrointestinal que generalmente llevaba a consultar a los servicios de urgencias. La segunda fase de la intoxicación, que es donde ya hay esa lesión neurológica, comenzaban a presentar pérdida de fuerza en sus piernas, un dolor bastante difícil de controlar, progresivo, y si no se trata, pues va a llegar incluso a producir parálisis de los músculos respiratorios y parálisis respiratoria. Y si es muy severa, puede llegar a producir una lesión fulminante, donde el hígado pierde su función. Lo mismo el riñón produce cardiotoxicidad y a dosis muy elevadas, pues va a producir arritmias cardíacas y fallas cardíacas severas que lo pueden llevar a la persona a la muerte. ¿Es fácil identificar? No es fácil. El talio se puede detectar en sangre, en orina o en cabello. En Colombia se puede procesar, pero no es que existan laboratorios por todas partes. Es decir, ningún hospital ni ninguna clínica cuenta con la tecnología para practicar este análisis. No por nada al talio se le conoce como el veneno de los venenos, por sus propiedades no solo tan potentes, sino porque es fácil camuflarse con otros males y despistar.
¿Qué problema tiene el talio? Es inodoro, es insaboro. Entonces era muy difícil de percibir. Si se diagnostica en forma oportuna, hay antídotos, aunque no son fáciles de conseguir. Mi abuelo y mi padre resolvieron hacer experimentos con penicilina, antibiótico, porque la penicilina en el hígado humano se convertía en penicilamina y así comenzaron a tratar y a salvar los primeros casos. Y hoy en día el medicamento de elección como antídoto para el talio se llama azul de Prusia, que es el ferrocianato de potasio. Azul de Prusia no se consigue en Colombia. ¿Y qué es el azul de Prusia? Ese medicamento lo que busca es inactivar el talio en el intestino. ¿Y por qué en Colombia no conseguimos Mire, en el azul de Colombia Prusia? y en la gran mayoría de América Latina no se consiguen antídotos para toxicología. Cerca de 1.700.000 sustancias potencialmente tóxicas de grupos químicos, menos del 1% tienen antídoto. Y de ese 1% que tienen antídoto, menos del 0,02% se consiguen los antídotos en los países de América Latina y el Caribe. Fueron hospitalizadas las 2 niñas que fallecieron, la primera ese mismo día y la otra el 9 de abril. En abril murieron en Bogotá 2 niñas de 13 años después de comerse unas frambuesas con chocolate impregnadas con talio, que llegaron a la casa de la familia de Bedú Graham como un regalo. Otra amiguita quedó gravemente enferma y lucha por recuperarse. El hermano de una de las niñas, un joven que también comió de las mismas frambuesas, estuvo hospitalizado unos meses y hoy está sano y salvo. La Fiscalía desde el primer momento asumió la investigación con toda seriedad. Lo comentamos a nivel de toxicólogos a nivel mundial y definitivamente esas concentraciones de talio no las teníamos reportadas. Son niveles supremamente elevados. El doctor Uribe no estuvo al frente del caso, pero como máximo experto en su momento, lo consultaron todas las partes. ¿Cuánto es poco y cuánto es mucho? Mire, se considera por espectrofotometría de masas que es positivo una intoxicación por talio en orina de 24 horas cuando la concentración es mayor de 10 microgramos por decilitro. Se considera intoxicación severa si esa concentración está por encima de 100-150. Pero en el caso de que me mencionas, había niveles de talio que la máquina no fue capaz de detectar. Es decir, estamos hablando de niveles por encima de 3.000. Es decir, son concentraciones letales. Las intensas pesquisas que adelanta la Fiscalía encontraron una coincidencia que los obligó a abrir otra línea de investigación. En diciembre del año 2020, el año de la pandemia, los encierros, el aislamiento social, Alicia Graham Sardi, caleña, psicóloga de la Universidad de los Andes, mamá de 3 hijos, esposa de Juan de Bedut, se empezó a sentir muy mal. Ella había tenido cáncer de seno unos años antes y lo había superado, pero el dolor y el miedo volvieron a su vida. Consultó varios especialistas que descartaron el regreso del cáncer, pero no encontraron la razón de los dolores y el malestar hasta que el endocrino Julio Portocarrero dio en el clavo. Cuando ella llegó a mi consultorio, pues ya había pasado por varios médicos y todo, y básicamente tenía, entre otros síntomas, 2 que son críticos cuando están juntos, que era una caída severa del pelo y una neuropatía periférica terriblemente dolorosa. ¿Qué es eso? Una afección de los nervios, de las piernas particularmente, que produce unos dolores violentos en miembros inferiores. Le estaba costando hasta caminar. Podía caminar, pero tenía dificultad. A ella la llevó al consultorio mío el marido, Sí. Juan. Cuando yo la vi, le dije, mire, si esto no es una intoxicación por talio, yo no sé qué será. El doctor Julio Portocarrero es un prestigioso endocrino e internista que, aunque ya está retirado de la práctica médica, aceptó recordar la historia con Alicia. El examen que le hice fue unas pruebas de sangre y orina de talio y resultó positivo. Se inició el tratamiento rápidamente, no hubo necesidad de hospitalizar. ¿Las personas tenemos, los seres humanos? Sí. ¿Y cuál es la medida? Son niveles muy bajos, son niveles de menos de 2 microgramos. Es decir, el valor normal cuando uno hace exámenes está entre 0
Sí. no detectable, Sí. y 2. Y cuando dice alto era unos niveles de... 80, 90, Ah, niveles claramente, es decir, que brutal. no No dejaban había ninguna duda. duda. ¿Cuál es el tratamiento? Básicamente son medicamentos que ligan el talio en el organismo y se elimina por la orina. La última examen de talio que yo le hice, que fueron unos 2 o 3, dio 0, no detectable, o sea que estaba ya bien. Sí, dice la familia que Alicia mejoró. Le empezó a salir el pelo otra vez. Estaba más animada y no tenía tanto dolor. Tranquilos por la mejoría y con la apertura del mundo por el fin de la pandemia, decidieron irse de viaje. Tanto que se fueron con su marido para Europa y estuvieron muy bien. Ella continuó con dolores en miembros inferiores, pero mejorando significativamente. Pero en Europa la pesadilla volvió, nuevamente con los mismos malestares de antes y muchos dolores, y se le empezó a caer el pelo de nuevo. Se sentía igual de enferma como cuando estaba intoxicada con el talio. Supe que había tenido una recaída. Yo después hablé con el médico tratante en ese momento, quien me informó que se le había reactivado un tumor que tenía previamente y que había sido la causa de muerte. Alicia murió el 17 de agosto del 2021. Tenía 50 años. La cremaron y sin el cuerpo, hoy es difícil, pero no imposible saber qué fue exactamente lo que le pasó. Por el duelo y la tristeza, esos 2 episodios del talio en su vida quedaron como un mal recuerdo. Hasta que 4 años después estallaron todas las alarmas cuando murió intoxicada su hija con talio en el dramático episodio de las frambuesas con chocolate. Una coincidencia muy extraña. ¿Esa intoxicación anterior le puede hacer al cuerpo generar ese cáncer? Con la certeza que puede hablar uno en medicina que nunca hay nunca, ni siempre hay siempre, puedo decir que la probabilidad de que el talio haya sido la causa de ese tumor o de ese cáncer es cercana a 0. Lo que sí es posible es que cuando la persona tiene un cáncer y tiene un estrés de esa magnitud, como es una intoxicación por talio, ese estrés reduce significativamente el sistema, la capacidad del sistema inmunológico. Y ese sistema inmunológico debilitado facilita la reactivación de un tumor. En los casos actuales de intoxicación por talio, la gran pregunta es de dónde lo consiguieron. Que yo sepa eso, hoy día uno no puede ir a comprar talio. Aunque la relación paciente-médico obliga a la reserva, intenté averiguar con él cómo habían sido esas citas cuando Alicia llegó tan enferma a su consultorio. ¿Cómo es la conversación de un paciente con un médico con su paciente cuando está sabiendo que está siendo intoxicada? Es decir, mire quién en la casa puede estar, sobre todo en este momento, quién se lo puede estar dando. Usted está yendo a qué paseos ha hecho, qué viajes ha hecho, en qué hoteles ha estado, tiene enemistades, piense en todas las opciones posibles de que le puedan estar dando ese veneno. Él es Fabio Umar, penalista, abogado de Juan de Bedú. Una relación extramatrimonial, lo ha reconocido públicamente. ¿Larga? Entiendo que fue una cosa de unos meses. ¿Y ellos perdieron toda comunicación? Yo desconozco si la relación continuó, desde luego que lo que me ha contado mi cliente es que la relación fue puntual, fue limitada en el tiempo, la relación se acabó y perdió contacto con esta señora y vienen estos eventos que son muy lamentables. Todo apuntaría a Zulma Guzmán Castro, una mujer que tuvo una relación extramatrimonial con Juan de Bedut, el esposo de Alicia, el papá de una de las niñas fallecidas con las frambuesas y el dueño de la casa a donde llegó el veneno. Aquí hay una persona que envió un paquete de frambuesas envenenadas a una familia y todo parece indicar que se trata de un crimen pasional. No, pero venga, les quiero decir una cosa a todos. Yo quiero aprovechar. Por otro lado, el apoderado de la familia de Emilia Forero, otra de las niñas fallecidas, cree que hay más de una persona implicada y pide a la fiscalía llegar hasta las últimas consecuencias. Semanas antes de que Alicia Graham muriera, estuvo con toda la familia en ese viaje en Europa que mencionó el doctor Portocarrero, visitando a uno de sus mejores amigos que vive en Francia desde hace años. Y quizás Alejandro Herrera fue una de las últimas personas que estuvo con ella. Siempre agradables, siempre sonrientes. Esto es lo que Alejandro recuerda. Les aplazaron el viaje
al 2021 por lo de la pandemia. Entonces, ahí tampoco pudieron viajar porque ahí volvieron y cerraron las estaciones de esquí. Y ahí ella ya la habían envenenado una vez. En el verano 2021, él me llamó y me dijo, voy 3 semanas a Italia y tengo una semana que no tengo nada que hacer. Me gustaría ir por allá por su casa. Y entonces ellos llegaron exactamente, haga de cuenta, el 14 de julio. Y ahí fue que yo la vi absolutamente destrozada. Ahí sí ella pesaba, no sé, yo creo que Alicia iba a pesar 40 kilos. Muy cansada. ¿Y de ánimo? Entonces, muy decaída, ¿sí? Y yo la vi tan mal y dije, Juan, venga, llevémosla a urgencias. Juan me dijo, no, ella no quiere ir a eso, nosotros nos devolvemos. Entonces él cogió el carro el domingo y ya, al mes se murió. Para él, como para la fiscalía, 1 más 1 son O sea, 2. lo que uno entiende con la muerte de las niñas es que envenenaron a las niñas y el mismo veneno. Sí, el mismo veneno de Alicia. Alejandro cortó toda relación con su amigo de toda la vida. Está, como todos, a la espera de que se sepa la verdad. La última vez que hablé con él fue en julio y esas niñitas se murieron en abril. Sí. Entonces ahí hubo un par de conversaciones mientras las cosas iban apareciendo y avanzando, pero ya hoy día no pudiera hablar con él. Muchas coincidencias. Parece obvia la relación entre el envenenamiento de Alicia y el caso de las frambuesas en abril. Aunque hay otros sospechosos en la mira, el 25 de octubre el juez 13 de Control de Garantías de Bogotá libró una orden de captura y emitió una circular roja de Interpol para dar con el paradero de la señora Zulma Guzmán Castro, que según la contundencia de las pruebas que habría recuperado la Fiscalía, estaría detrás del envío de las frambuesas envenenadas. Todavía hay muchas preguntas sin resolver, pero la que me obsesiona: ¿qué puede motivar a una persona para cometer semejante acto de odio y de venganza? Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.